Soy Juanjo Segura, que junto con Desiderio, José Manuel y mi hermano Vicente vamos a recorrer el cauce de un río muy especial. Seguiremos el viaje del agua en su corretear entre peñas y cañas. La verdad es que para el agua no es un viaje sencillo, ya que no se trata de un gran río. A los foráneos siempre les despierta una sonrisa de menosprecio ver el pequeño hilo de agua que circula en algunos lugares por su desmesurado cauce. Debemos perdonarlos, simplemente no lo conocen enfadado. Los lugareños lo conocemos como la Rambla, y el agua que la surca se mezcla con toda clase de aguas. Aguas de diferentes composiciones, aguas de diversos colores e incluso olores, aguas que en ocasiones proceden de lo más íntimo de los seres humanos. Aguas que desaparecen para volver a surgir y que ni siquiera logran llegar al mar de forma natural. Aunque el recorrido del agua está repleto de obstáculos, ha sido camino de grandes civilizaciones que lo han utilizado para adentrarse en nuestra península, dejando su huella en cada pueblo y ciudad que se asienta a orillas de sus 103 kilómetros de cauce. Pues vamos a hacer el recorrido del agua, ayudándola a llegar al mar, tratando de impregnarnos de su naturaleza, de sus ecosistemas y de los diferentes animales y plantas que lo habitan. Vamos a analizar la impronta que los seres humanos hemos dejado en él y la que él ha dejado en nosotros. Vamos a tratar de recorrer el Vinalopó y contároslo. Capítulo 3. Camino a Beneixama. Bueno, ya estamos de nuevo aquí una jornada más en nuestro río. Vamos a tomar justo como siempre vamos a hacer donde nos hemos quedado la jornada anterior y para abajo. Vamos a continuar la vertiente del río hasta Beneixama en la jornada de hoy, pasando por Bañeres de Mariola. En esta tercera jornada entramos al río de nuevo en su 9º kilómetro de recorrido. Nuestra experiencia en las jornadas anteriores nos dice que no será fácil seguir el cauce por el agua debido a lo abigarrado de la vegetación, pero sabemos que nos esperan paisajes increíbles. Todavía estamos a 740 metros de altura y a finales de mayo. La primavera está en su apogeo y esperamos ver un buen espectáculo de floración. Como nos contó el profesor Luis Serra, biólogo y agente medioambiental del Vinalopó Millá, en su conferencia organizada por la Asociación Encuentros del Vinalopó, en estos momentos nos encontramos en una zona mesomediterránea y subhúmeda. Es decir, que es una zona fría y con unas precipitaciones bastante importantes. La gran mayoría de toda la vegetación que vive alrededor del río Vinalopó se encuentra precisamente en esta zona.
profundidad, ¿eh? Ahí puede haber 2 metros o más. Musgo, tú. Existen 823 especies de plantas a lo largo de todo el río, que representan el 10% de toda la flora de la península ibérica. La mitad de todas estas especies son endémicas de la península y además 183 de estas viven solo por la influencia del río. Muchas de estas especies están protegidas y de alguna de ellas apenas hay en nuestro río unos pocos ejemplares. Por todo esto debemos andar con mucho cuidado y respeto para no dañar ninguna de estas plantas. Nuestro caminar nos lleva a un gran azud que nos deja perplejos. Este azud desvía la mayoría del agua del cauce a una acequia, dejándolo prácticamente seco. Bueno, hemos llegado a un punto en el que el río deja su cauce, el cauce sigue seco y el río lo meten con un azud en una acequia. Eso es agua, ¿no? ¿Sí? No contábamos con este problema y dudamos si seguir la acequia o el cauce. Finalmente decidimos seguir el cauce, ya que es nuestro objetivo principal. Aunque la verdad, la falta del rumor que produce el corretear del agua nos deja a nosotros también en silencio. Venga, esa. Hombre araña. Cuando la vegetación se vuelve tan espesa que no podemos seguir por la senda, nos toca salir trepando por un empinado margen. ¿Quién dijo que el río no tiene escalada? Sobre el margen encontramos una joven pinada que se encuentra entre el cauce casi seco y la acequia que se ha llevado el preciado líquido. Seguimos por este bosquecillo paralelos al cauce hasta que decidimos que podemos bajar de nuevo para ir observando la cantidad de agua que lleva el río. La acequia ha de ser pues esto más marcada aquí, el azul. Pero estaba como a 100 metros para abajo. Para abajo. Tiene suerte. Buscamos otras sendas que, aunque no sean la principal, nos permita circular lo más cerca del agua. Como la senda se aleja un poco del cauce, vamos a intentar volver al cauce y seguir cruzando a ver si la maleza nos deja. Pasa agua y por el cauce por dentro no se puede. Pasa agua. Comprobamos que el cauce ha recuperado una pequeña parte del caudal y eso nos tranquiliza. Hemos llegado al cauce, poquita agua, la agua que se escapa de la acequia continúa por el cauce entre mucha vegetación. Realmente el cauce aquí vuelve a estar prácticamente con un hilillo de agua. Vicente trata de seguir por el interior del cauce, pero este es impracticable. No podemos seguir por el cauce, tendremos que buscar una alternativa por arriba y continuar el cauce hasta donde llega este agua. Volvemos a trepar por un empinado margen entre las zarzamoras para poder continuar nuestro camino. Tampoco por arriba es fácil avanzar y nuestro caminar se convierte en un sube y baja constante tratando de seguir las leves sendas que aparecen delante de nosotros. Siempre el río. Bueno, andamos un poco chof en la vista de la desaparición del agua del río, estamos buscando, tenemos que animarnos y continuar la marcha para ver qué nos depara el río.
Por fin llegamos a unos claros con algún terreno sembrado y tratamos de decidir cuál puede ser el mejor camino para ir bajando por el río, consultando la topografía y el GPS. Por este terreno se hace mucho más fácil el camino y avanzamos un poco más rápido. Nuestro infundado temor de que el agua del río no vuelva al cauce nos hace haber perdido un poco el ánimo. En uno de nuestros acercamientos al cauce comprobamos que el agua circula y esto nos anima a seguir río abajo. ¿Quieres filmar agua? Sí, ahora pues bajo a filmar. Bueno, volvemos a encontrar agua en el río, viene con más cantidad. Esto a ver si nos anima a seguir. Sigue siendo imposible ir por el cauce, vamos a ir siempre buscando sendas paralelas. La senda que seguimos se vuelve a tupir de vegetación y árboles caídos. Con la esperanza de que detrás de aquel tumulto pueda seguir la senda, nos introducimos en ella con mucho cuidado. Bueno, cada paso un peligro. Volvemos a encontrarnos malezas, vamos a tratar de penetrar en ella. Esta zona del río es muy bonita, pero tratar de seguir lo que es el cauce del río a pelo, pues es complicado, es muy complicado. Pero vamos a intentarlo de nuevo a ver si se puede pasar ahí, entre la zarzamora. Así, como si estuvieras en la cueva del niño. Más, prueba, échate más. Vuélvete a cachar. Cáchate. Las zarzamoras y los rosales silvestres parece que nos advierten que no va a ser fácil seguir, y a nosotros nos preocupa causar el menor impacto posible a las especies de la zona. Vicente toma la cabeza de la expedición buscando un hueco por donde la senda continúe, mientras que Desiderio nos muestra cómo la zarzamora es capaz literalmente de arrancarnos la ropa. ¿Qué te ha pasado de sí? Pues mira, la zarzamora, zarzaparrilla. Complicado, ¿eh? Y la dejamos en el calzoncillo, por aquí. Vale la pena, vale la pena. Muy bonito. Esto es una sequía antigua. La senda nos vuelve a llevar al cauce, pero este se convierte en una ratonera. ¿Salto yo primero? Salto tú primero. Y luego no hay salida por ahí tampoco, está igual. ¿Sí? Cuando te tires te va a aplanado, mira. Eso es una selva de zarzamora, ¿no? Allí. Bueno, nos quedamos aquí. Tampoco. Por ahí, por el agujero. Me entran bichos. Bichos no. ¿Y dime qué ha pasado, hormigas, tú? Un nido había ahí. No hemos invadido a las pobres. Esta nueva trepada se vuelve bastante complicada debido a la zarzamora. Pero es la única solución para salir de aquella ratonera. ¿El plan? ¿Se ha marchado? Pero no es que vaya o no vaya, es que tiene que ir. Oye, pues nadie se encontró una senda. ¿Quién me ha cogido la zarzamora? ¿Se ha atrapado? Ostras, se ha acostado encima de la zarzamora. Espérate. ¿Qué tal la subida? Que no es broma lo de la sangre. Joder. Las zarzas se las gastan guapas. Ahí, el Sherpa del grupo, que nos abre camino. Una vez arriba, Vicente comprueba que todavía queda mucho camino planificado para esta jornada. Ya nos queda un montón. Vamos a cruzar la carretera ahora. Y nos advierte que pronto encontraremos la carretera que va de Alcoy a Bañeres. A esta altura del río, aproximadamente a unos 720 metros de altitud, ya aparecen los primeros grupos de cañas.
Logramos volver a la orilla del río. Nos ha tocado salir entre zarzas, tremendo, y estamos aquí. Ahí delante tenemos el puente de la carretera que nos anunciaba Vicente. Nos dirigimos al primer gran puente sobre el río Vinalopó. Hasta ahora, los puentes que habíamos encontrado habían sido pequeños senderos o caminos de poca circulación. Este puente se nos antoja que iba a ser bastante más espectacular. Vamos a pasar metiendo la bota hasta los ríos. Llegamos al primer puente de verdad del río. Por arriba pasa la carretera. Y bueno, es un puente con dos ojivas que parece que ha ido ampliándose conforme crecía la carretera. Sería para un camino y luego ya empezó a ser para carretera. Primer puente del río Vinalopó. Bajo este puente el agua circula despacio y se crea un pequeño remanso de tranquilidad, solo roto por el ruido de los vehículos que, ajenos a nuestra caminata, pasan veloces sobre nuestras cabezas. Tras el puente de nuevo, la vegetación nos obliga a salir del río. Hasta ahora el recorrido ha sido bastante complicado, con el hándicap de que nos habían robado el agua. Llevamos ya más de 30 kilómetros recorridos y en los próximos kilómetros averiguaremos dónde se llevan el agua. Y volveremos a la civilización de las zonas recreativas. Salimos del puente y cogemos un camino paralelo al río que está marcado como Cova Negra. Bueno, aquí vamos a conseguir un poquito más de velocidad porque no llevamos ni un 20% de lo que tenemos que hacer hoy. Seguimos este camino tratando de conseguir velocidad, pero en apenas unos cientos de metros se desvía, de forma que volvemos a la senda del cauce. Bueno, como veis, ha durado poco el camino. Ha sido un instante, hemos vuelto al río porque se alejaba el camino del río y nuestra misión es seguir el cauce. Ya estamos de nuevo aquí en la vegetación. A decir verdad, nos sentimos mucho más a gusto caminando por sendas, aunque de vez en cuando tengamos que agacharnos para pasar debajo de algún árbol. Observando la vegetación que nos rodea, nos topamos con un grupo de pinos que claramente no son propios de la zona. Dudamos si son pinos canarios o pinos insignes, pero sin duda, por su crecimiento, se han adaptado muy bien al terreno. Pero es muy curioso, ¿eh? Parece pino canario. Yo cuando lo he visto, Sí. desde luego es una especie invasora aquí, porque son relativamente jóvenes todos y fíjate cómo se reproducen. Cruzamos al lado derecho del cauce siguiendo una senda que nos mantiene pegados a él. Las aguas aquí están tranquilas, casi reposadas por la poca pendiente del terreno. La mitad. Finalmente desembocamos en un camino que sin duda frecuenta el tráfico rodado, pero como sigue paralelos al río, lo aprovechamos. Los ladridos de un perro nos advierten que hay una casa de campo cerca y posiblemente el camino se dirija a ella. Desiderio no pierde la ocasión de fotografiar una abeja polinizando unas solitarias amapolas. Nadie dijo que fuera a ser fácil. De nuevo acaba el camino en una casa y se interrumpe. Vamos a buscar un hueco. José, ¿hay sitio? No hay sitio, por la valla hay un zarzal inmenso. Pues vamos a dar la vuelta a la casa. A ver.
Nuestros temores se hacen realidad y la valla que rodea la casa de campo que hemos encontrado está tan pegada al cauce que la vegetación nos impide el paso. Debemos bordearla. Esta nueva trepada nos lleva por fin al gran partidor que distribuye el agua entre Bocairent, Bañeres y Beneixama. Descendemos por la senda que conduce a un pequeño molino muy bien conservado y comprobamos con gran alegría que el partidor devuelve casi todo el caudal al río. Un cauce con agua nos permitirá disfrutar de los increíbles paisajes que intuimos río abajo. Esta zona es más turística y tenemos la suerte de encontrarnos con Javier Mira, autor de varios libros sobre senderismo en Mariola. Allí hay un azud, que es la Peña Tosca, que es donde parte el agua, una acequia que entra ahí al partidor. Esa caseta de ahí es un partidor que coge parte del agua del río y la desvía desde allá arriba, viene por una acequia hasta ahí, y de ahí se divide entre Bañeres y Bocairente y otra salida que tiene hacia Beneixama. Son tiempos de Jaime I. Y tienen luego la tanda de turno de riego, porque el agua pertenece a Bocairente, nace en terreno Bocairente. Pero como pisa todo el término de Bañeres, entonces le dieron derecho a Bañeres y tienen unos días unos y otros días otros. Molinos no hay ninguno en marcha ya, ¿verdad? Molinos en marcha no. El único que quedaba el Molí Sans y paró hace 2 años. Estaba más abajo. Por tanto viene Molí Lombría, el Molí Sol, Molí Pont, Molí l'Espenta, Molí Roig, Molí Tap y el Molí Sans. Pero ya no, el Molí Roig funciona, pero no lo que es el molino, o sea, las fábricas de hilatura que se denominan el Molí Roig, cuando estaba allí en la misma zona. El Molí Sol y Molí Pont son los que han rehabilitado el tejado para conservar un poco, no se deteriorase tanto. Hay un libro publicado por Juan Castillo Mora, un erudito del papel, y conoce toda la historia de los molinos, tanto harineros como papeleros. Y ha publicado el libro Los molinos del Alto Vinalopó y describe todo el cauce del río y cada uno de sus molinos y llega hasta el Molí Sans, incluso Beneixama y Villena habla también ahí. Después de adquirir todo este conocimiento sobre los molinos del Alto Vinalopó, continuamos nuestra marcha buscando un sitio donde reponer fuerzas con un buen almuerzo. El lugar es perfecto para el descanso, un verdadero paraíso. Después de ver el primer molino, el del tío Octavio nos ha dicho que se llamaba este, hemos buscado un rincón en el río muy bonito y vamos a tomarnos un bocadillo, porque hemos hecho hambre a pesar de que hemos avanzado muy pocos kilómetros. Vicente, ¿cuántos kilómetros? Llevamos unos 5 kilómetros hechos, todavía nos faltan 6, 7 más. A tomarnos el bocata. Bueno, después de esta parada de almuerzo, ha sido una parada tranquila, porque con el ruidecito del agua siempre aquí estábamos casi en el nirvana. Pero quiero que veáis una cosa. Vamos, mirad a Desi cómo va. Mira. Desi, tío. O sea... Sí, el brazo, el brazo. Enséñale. Manda narices. Enséñale la jungla. Mira los brazos, Y el culo. Bueno, o sea, tremendo, ¿eh? Tremendo las zarzas. Después del almuerzo comenzamos la ruta de los molinos, que nos permitirá admirar la pujante industrialización de esta zona durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Con el agua recuperada, esperamos contemplar espectaculares paisajes en el Vinalopó. Nada más salir del río, nos topamos con el área recreativa del Molí de la Hombría, con gran cantidad de gente, ya que es una soleada mañana de sábado. Esta área recreativa tiene todos los servicios necesarios para los excursionistas y cuenta además con una zona de acampada que se puede utilizar de marzo a noviembre, previa solicitud del permiso correspondiente. Es una zona agradable,
que se extiende por el margen del Vinalopó hasta el Molí de la Umbría, del que toma su nombre. Este molino es el primero que se construyó en la zona por Laureano Ballester. Su planta es espectacular, pero está en un estado bastante ruinoso. Está totalmente vallado para evitar accidentes con los excursionistas. Estamos en el Molí de la Umbría, enorme molino que está en ruinas, pero esto demuestra la pujanza que tuvo, como sabemos, la industria del papel y de la harina. Bueno, hemos llegado a otra fuente que está cerca del cauce y no te podemos aprovechar para coger agua. Vamos a tomar el agua como estamos haciendo con todas las entradas de agua de nuestro río. Agua de la Fonda de la Umbría, al mar. La tónica general de esta excursión es las semillas. Estamos continuamente rodeados de las semillas de los topos, de los olmos. Después de tomar el frasco de agua de la Fonda de la Umbría, tomamos la ruta de los molinos rodeado de blancas semillas y con un río repleto de agua. ¿Qué estáis leyendo? La zarzamora, alias zarzaparrilla. Pero no han puesto la foto del rosal. No, sí, silvestre. esto es Zarzamora. Esto es el fruto de la zarzamora. La zarzamora, que tantos arañazos nos ha causado y con la que hemos estado bromeando con el nombre de zarzaparrilla, forma parte de esa mitad de especies vegetales del Vinalopó que no son endémicas de la península. Se trata de una planta euroasiática. En esta parte del río también encontramos plantas eurosiberianas, como el lúpulo, y plantas latemediterráneas, como el junco. Como podremos comprobar, a lo largo de todo el río, el Vinalopó es una zona de encuentro entre plantas que vienen tanto del norte como del sur. El camino nos lleva en muchos momentos paralelos a acequias con las que se conducía el agua para mover las palas que daban fuerza a los molinos. En esta zona el desnivel es bastante pronunciado y el agua baja con estruendosa alegría, disolviendo los materiales calizos formados en el Cretáceo y en el Terciario. Una zona de pastos nos lleva a otro de los grandes molinos de la cabecera del río. Se trata del Molí Sol. Lo primero que encontramos son las balsas de decantación que se utilizaban para limpiar el agua, ya que se fabricaba un papel de fumar que necesitaba agua muy limpia. Antes del edificio del Molí Sol nos encontramos anexo a él el Molí Torró, un antiguo molino harinero del siglo XVII. En 1856 se construyó el edificio de planta rectangular y 4 alturas que conformaba la fábrica papelera del Molí Sol. Este molino también se le conoce con el nombre de Blanco y Negro, que era la marca de papel de fumar más conocida que fabricaba. Avanzando unos pocos metros río abajo encontramos el Molí Pont, otro molino harinero del siglo XVII que evolucionó a fábrica de papel. Al margen de las espectaculares construcciones de estas fábricas, nos quedamos perplejos ante la profusión de semillas que cubren el suelo en este rincón y que se asemeja a un paisaje nevado. Cerca de este molino encontramos el puente de la carretera que va desde Bañeres a Biar. Vicente, seguido por mí, trata de buscar una senda bajo este puente, metiéndonos sin darnos cuenta en una auténtica trampa. La zona está llena de ortigas mayores. Un verdadero bosque de plantas recubiertas de diminutas agujas que nada más rozarlas se rompen en el interior de nuestra piel
inyectándonos un líquido cáustico que produce fuertes picores, ronchas y pruritos. Nos hemos metido en una zona que no se puede seguir, hay que volver a un camino que hay arriba, pero aquí las matas pican. Esto es... ¡Ah! Hemos logrado salir, Vicente y yo, que nos hemos metido de las plantas urticantes, y ahora hemos cogido una pista para ir al río. De nuevo avanzar, para que nos hagamos una idea de cómo está el río, echar un vistazo de cómo está el río. Por ahí queríamos ir nosotros, por ahí dentro. Ni Tarzán. Hemos vuelto a bajar al río. Por allá por donde desagua en la acequia de los molinos hay como nacimientos continuos que bajan por debajo de la carretera, que de la acequia me imagino que habrá arriba, y vemos saltos de agua continuos. Vamos a hacer un último intento de meternos en la maleza. Pero como animales racionales que somos, volvemos a caer de nuevo en la misma trampa. Y nos toca hacer la quinta trepada del día por un margen vertical, esta vez lleno de cañas que empiezan a ser cada vez más abundantes. Ya queda poco para finalizar la jornada y sabemos que pronto irá desapareciendo la vegetación. Pronto estaremos por debajo de los 600 metros de altura y queremos comprobar personalmente qué sucede con el agua a lo largo del cauce. Por supuesto, tenemos ganas de visitar el Museo del Papel en Bañeres. Muchos otros molinos se instalaron al margen del río, como el Molí Las Penta, que recibe ese nombre coloquial porque se lo llevó una riada. También se instalaron el Molí Roig, el Molí Forcal, el Molí Tap y el Molí Sans, que se encuentra en la confluencia del Vinalopó y la Marjal. Precisamente ese afluente del Vinalopó es nuestro objetivo en este momento. Hemos salido del río y hemos cogido una pista para adelantar un poquito vamos paralelos al río, un poquito alejados, pero paralelos al río, y hemos llegado a una fábrica de papel y estamos cruzando ahora el río Marjal, un afluente del Vinalopó. Vamos a coger agua justo antes de desembocar en el Vinalopó. Si no me pego una buena mojada, vamos a ver. Otra de las fuentes, agua del Marjal. La Marjal es un pequeño río de corto recorrido que aporta una buena cantidad de agua al Vinalopó. Recogemos nuestra muestra de agua y seguimos río abajo a buena velocidad por los caminos locales. Finalmente llegamos al azud de la acequia mayor de Beneixama, que retira la mayor parte del agua del río. En el término municipal de Beneixama hay aquí una represa y la mayoría del agua se mete en una acequia, supongo también para regadío. Entonces a partir de aquí sigue habiendo agua porque la rebosa, pero cambia la vegetación y cambia todo. La vegetación cambia drásticamente a partir de la presa, desaparecen los chopos, desaparece la vegetación alta y ya continúa el matorral bajo, que imagino que va a ser la tónica dominante ya a partir de aquí. Por primera vez en mucho tiempo el horizonte está muy lejano, y aunque el panorama es absolutamente familiar, no deja de llenarnos de desazón. Sabemos que aunque continúa siendo el Vinalopó, hemos cambiado radicalmente de río. La falta de vegetación nos permite avanzar más rápidamente y empezamos a apreciar la nueva belleza del paisaje. Si hasta ahora el río circulaba por terrenos calizos del Cretáceo y del Terciario, ahora lo hace por terrenos del Cuaternario.
Esto, que parece un dato insustancial, es muy importante en un río y lo comprobaremos en los diversos cambios de terreno por los que pasaremos. A partir de ahora caminaremos sobre margas y arcillas y la vegetación estará acorde con estos terrenos. Mira que bajaba agua, ¿eh? Pues nada, Filtra toda, tú. se acaba el río. Eso era Eso ha algo subterráneo, terminado. ¿eh? Sí, va al acuífero de Benechama. Se ha terminado el agua. Bueno, aquí en término municipal de Benechama se mete en el acuífero y desaparece. A partir de aquí ahora no tenemos agua. Eso lo veremos el próximo día. Ah, pero nos falta la visita al Museo del Papel, en la que nos guiará de una manera magnífica María Jesús. Bañeres ha sido un pueblo industrial papelero. Han aprovechado el caudal del río Vinalopó, que siempre ha sido un río muy pequeño, pero ha sido el agua constante. Aquí tenemos 15 molinos, actualmente en funcionamiento solamente nos queda el Molí Roig. Es muy interesante ver los molinos, sobre todo por dentro. Este museo quieren albergarlo en el Molí Pont, para que sea un museo vivo. El Molí La Umbría dicen que nunca hizo papel de fumar, generaba, por la cercanía del río, electricidad, sí que se hicieron licores y se hicieron otras... y eso no generó papel, y el resto sí. Yo recuerdo de pequeña que bajaba el río rojo o azul, depende de lo que estuviesen haciendo, que salía el agua de ese color, sí. El papel, el gramaje es el grosor que tiene el papel, pues tienes desde el papel de Biblia, que es el más finito, aquí se ha hecho mucho el del envoltorio de la fruta, sí. Se ha hecho, mira, los muestrarios los hacían para cualquier tipo de papel, servilletas, papel higiénico, ondulados, los cartones de las máquinas para hacer los bordados de todo lo... porque aquí se ha hecho muchas toallas y muchas sábanas. La materia prima de dónde provenía. Aquí se ha hecho mucho papel de estraza, que era con la paja, con toda la roña que decía, la gente mayor decía, con toda la roña que te alcan, fem el papel de estraza. Claro, y era la bolsita de ir a la compra. Sí, sí, sí. Y el trabajador que estaba allí, Fidel, nos hizo la maqueta. Entraba la pasta directa al circuito de la máquina. Y cada rodillo tiene una función. Los primeros, que son los que le quitan más agua, hasta que llega al final, y al final del circuito ya iba embobinado el papel de fumar y ya listo. Esto sería la casa de ¿no? Esto era el Gregorio Molina. Aún la exposición puesta porque queremos que dure hasta, pues no sé, por lo menos hasta Navidades. ¿Pero el concurso de qué es? De trajes de papel. Trajes de papel. Se ponen y se desfilan. Es muy bonito, ver el concurso es muy bonito. Se celebra en Santa Lucía, que es la patrona de los papeleros. Este señor es la portavalor, que es el empresario de Papeleras Reunidas que compró el Molí Pont y el Molí Sol, o blanco y negro. Seguro. Y se abre, cada presidente abre su llave, se limpia, porque ahora mismo hemos limpiado la acequia, ahora está toda la acequia limpia. Y es la que parte las aguas y la que dice ¿a quién el se tiempo lleva? que te toca regar, porque aquí todavía hay mucha gente por el Horto de la Basa, por la huerta de la Balsa, que están regando sus huertos y tienen sus días y sus horas para regar.